antes que todo, por ahí podemos decirlo. Lo cierto es que es una situación muy compleja en la que estamos ahora y, como repasamos recién, Cristalina Georgieva dijo, se necesitan acciones dolorosas. ¿Qué ves vos, Andrés Aciaín, de este momento, más allá de lo que fue la renuncia de Guzmán y demás, y cómo ves este segundo semestre que acaba de empezar? Bueno, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo andás? Más que nada, fui muy crítico y fuimos muy críticos del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz del acuerdo, porque nosotros decíamos que el acuerdo no iba a traer estabilidad económica, ¿no? Recordemos que a la sociedad, propios y extraños, podemos decir, de la coalición del gobierno, le decían que había que firmar ese acuerdo con el FMI, que implicaba, entre otras cosas, legitimar la deuda de Macri, que había tenido ciertas irregularidades, porque eso iba a traer estabilidad económica y que si no era tirarse al abismo. Si uno mantenía una negociación más dura y no firmaba, o si no había acuerdo. O no había acuerdo y retrasaba el acuerdo hasta que se lleguen a condiciones diferentes en la negociación, decían iba a haber presiones sobre el paralelo, digamos, iba a haber presiones muy económicas muy grandes. Lo firmamos, pasaron 3 meses y estamos en la situación como si no lo hubiéramos firmado, con corrida cambiaria, con venta de bonos en pesos y una inestabilidad económica muy grande. Entonces, la crítica era esa, que este acuerdo no generaba estabilidad. ¿Por qué? Porque no resolvía el problema de la reestructuración, a diferencia del acuerdo con los privados, que era patear los vencimientos para adelante y despejar el horizonte. Este acuerdo mantenía a la coalición de gobierno a una extorsión permanente trimestral por parte del FMI sobre la aprobación o desaprobación de metas que implicaba mantener tensionado el mercado financiero y cambiario de acá hasta el fin del mandato. Y que en términos políticos, desde nuestro punto de vista, firmar ese acuerdo era un error. Era un error político. Pasaron 3 meses, firmamos el acuerdo y estamos hablando todos de renegociar ese acuerdo porque es inviable, no porque no se lo quiera cumplir, sino porque es incumplible y es inestable. No genera las condiciones de estabilidad económica que necesita la Argentina. Ahora quiero abrirle el juego a la mesa, que le estoy dando la espalda, pero antes de seguir hablando de tan lo macro y lo político también, necesito hablar sobre el dólar, porque es noticia, porque fíjense lo que estuvo pasando estos días, que evidentemente es un síntoma de algo. Este dólar blue paralelo que 2.73, 2.65, 2.84, depende de cuánto te lo vendan, porque obviamente es un mercado ilegal. Bueno, subió 16 pesos hoy, estuvo subiendo toda la semana. Y es un síntoma de algo. ¿Qué ves con el dólar? De nuevo, nada está escindido, no son cosas estanco. Sí, pero sí. La gente le está preocupando mucho esto y al gobierno también, obviamente. Mirá, nosotros veíamos que las presiones sobre el dólar iban a aparecer, pero pensábamos, más te diré, para comienzo del año que viene, con fuerza, finales de este año, ponele. Claramente se anticipó, o sea, las presiones cambiarias de la corrida se anticipó. Era un escenario que todos veíamos porque estaban comprando bonos, estaban poniendo un plazo fijo SER y estaban ganando en dólares una ganancia fabulosa. Todos sabíamos que estaban timbiando con eso y que en un momento se iban a tomar el palo y lo más probable era que fuera 6, 9 meses antes de las elecciones, ¿no? Ese era el análisis que nosotros teníamos. Se adelantó la situación, creo que en ese adelantarse hubo errores propios, sobre todo una reacción tardía del Banco Central y Banco Nación, o de economía, si querés, del equipo económico en la velocidad de intervención en el mercado de bonos. Tardaron un día en reaccionar frente a operaciones que estaban haciendo una baja de los bonos, generaron pánico en el mercado, digamos, ahí alguien se durmió y provocó la corrida. Con una oposición que ya mostró la hilacha, que está jugando a la desestabilización, ¿no? Salieron gente, exfuncionarios de Cambiemos, a decir: la deuda en pesos es impagable, la vamos a reperfilar, que era como decir, muchachos, salgan a comprar dólares, que ¿no? Fue lo último que le quedó por defender a Guzmán, hablar de eso, hablar de esa corrida. Sí, que yo no estoy de acuerdo con la gestión Guzmán de la deuda en pesos, para mí fue mala. Yo se lo dije incluso a ellos, al equipo económico, no a Guzmán, sino al segundo de él, porque ellos, en nombre de crear esa famosa curva de bonos en pesos, que era la gloria que íbamos a tener, habilitaron no reperfilar a grupos financieros que habían entrado con Cambiemos. Nos costó 4.000 millones de dólares, nos costó una corrida cambiaria después de la negociación de la primera deuda, que en vez de generar estabilidad, la semana tuvimos una corrida por una decisión del equipo Guzmán enfrentado con PESE, no tenían acuerdo. Para mí fue una mala administración de la deuda en pesos, había que reperfilar esos grupos porque son los que presionan sobre el paralelo. Y en Argentina, si vos tenés un paralelo tensionado, nunca vas a tener un mercado de bonos en pesos tranquilo. Entonces, querer crear un mercado de bonos en pesos tranquilo,
alimentando una corrida en el paralelo porque no reperfilaste lo que tenía que reperfilar, para mí fue un error. Y irse diciendo que había generado un gran logro, que era el mercado de bono en peso en el medio de una corrida en peso, parece una tomada de pelo. O sea, para mí es una tomada de pelo. ¿Sabés? Bueno, obviamente lo que está pasando, lo que empieza a ver la gente, que la está pasando mal, no alcanza la guita, ¿no? A la gente los precios lo superan. Y hay un debate en el gobierno, no sé si vos lo seguís seguramente, déficit fiscal sí, déficit fiscal no. Ahora se viene un momento muy medio de recesión en el mundo. Y leí el último informe del CESO respecto a los resultados del mes de junio, ¿no? Que el gasto disminuyó en términos reales porque está 3 puntitos por abajo de la inflación. ¿Eso es positivo? ¿Se está reduciendo el déficit? ¿Eso cómo va a repercutir en la gente, en el salario y en la actividad económica? Fue el primer mes del año, digamos. Yo en esto también, así como dije que el acuerdo no era bueno por la inestabilidad que generaba, voy a decir que no fue un acuerdo de ajuste clásico, sino que, digamos, no viene por ahí la crítica, viene por las condiciones de inestabilidad cambiaria financiera, ¿no? Eso, es más, yo creo que el pedido de ajuste te lo van a hacer ahora, que era un poco lo que nosotros nos decíamos. ¿Querés renegociar? Te tiran un acuerdo blando para que muerda. Una vez que mordiste, te esperan 6 meses, estás en plenas elecciones, saben que no cumplís las metas y te dicen, muchachos, ahora tienen que hacer un bestial ajuste, si no, no le damos la partida. Entonces te acelera la corrida cambiaria en un año electoral. Vamos, no hay que estar muy despierto. ¿Es viable? Sabés con quién estás jugando y qué intereses están del otro lado. Vamos ahí al grano. ¿Es viable sentar nuevamente al Fondo Monetario y replantear esta situación? ¿Es viable hacer eso? ¿Cómo lo ves? Porque si no, evidentemente, vimos los resultados de Guzmán en el 2021, que él estaba negociando un ajuste. Recordemos, bajó la obra pública, no hubo IFE 4, hubo aumento de tarifas. Ahora, si vamos en el mismo derrotero, las elecciones del 2023 se pueden perder en este sentido. ¿Es viable sentar al Fondo Monetario? Mirá, la verdad que la posición del fondo que tenga con la Argentina escapa a mí entender. Hay especulaciones de todo tipo. Yo lo que veo que la movida, digamos, la jugada hoy día de parte de la derecha, un poquito lo venimos viendo, la presión va a ser al gobierno decirle, lo había dicho uno, no sé si era Artana, hay que sobrecumplir las metas, ¿no? Para generar estabilidad y calma. Dar esas señales. ¿Qué implica eso? Es como, muchachos, ahí está la fosa, vayan, esta es la pala, tírense la tierra ustedes mismos, entiérrense, porque en 2023 no van a ganar una elección. Pero de hecho ni en el primer trimestre pasó eso, ¿no? Sí. De hecho en el primer trimestre pasó eso. Ese es el mensaje de la derecha. Ahora, escapar a eso no es fácil. No es fácil porque nosotros vamos a decirlo, digamos, vamos a tener tensiones cambiarias porque en los 2 primeros años de gobierno, que hubo superávit comercial enorme y una recesión bestial, no juntamos dólares. ¿Dónde se fueron esos dólares? Los dólares, por eso. Yo digo, ¿dónde se fueron? Ahí hubo una mala administración. Por eso yo digo, la mala administración cambiaria financiera nos está costando caro y es ahora. Fue tu culpa, ¿te compraste un avión o algo así? Sí, algo de eso, sí, tengo 2. Un jet. Perdón, te sí. tiro una cortita. Stop and go, freno y arranque, la dinámica de la economía argentina es, cuando está frenada la economía se juntan dólares para financiar la reactivación. Estuvo frenada la economía, no juntamos los dólares. La reactivación, todos veíamos que iba a tener corto vuelo. Todos menos cierto sector del gabinete que le decía al presidente, está todo bien, quédate tranquilo que la economía va a andar bien, estamos en un inicio, quédate tranquilo que vas a tener chance. Sí, un discurso que a la primera tensión se tomaron el palo. Entonces, bueno, ahora está la situación tensionada. ¿Cuál es tu mirada sobre este salario básico universal? ¿Es posible o no es posible? Había muchas expectativas con Batakis y hablas con dirigentes políticos o gente de la economía y te dice es imposible, no se puede pagar. No, mira, o sea, obviamente es o una reasignación de gastos, que ahí está, desde tarifas, bueno, tenemos una carga financiera enorme también. Si nosotros, vos hacés los números de lo que nos está costando atender esta corrida en términos de inyección monetaria y todo, compararlo con el salario universal, y están cobrando el salario universal el sector financiero y de sobra, ¿no? Entonces ahí hay tensiones distributivas. Obviamente viable es posible, es más, te diré que desde el punto de vista del oficialismo, si no toma algunas medidas audaces de ese estilo, difícilmente tenga chances electorales. Pero a su vez es real que en el actual contexto de tensiones cambiarias, toda inyección de guita y movimiento económico va a generar presiones sobre el dólar, eso está claro. No sé si hay hoy día todavía, digamos, creo que no hay una orientación clara en la política antiinflacionaria, no lo hubo y no la hay, pero no sé si están las condiciones políticas para ir a lo que tendría que irse para frenar la inflación argentina, que es un acuerdo social trabajando en los temas inerciales. No sé si
a un año de las elecciones con un sector del empresariado que directamente está jugando a la oposición, tenés esa capacidad de articular, por ahí hay que tomar más medidas de emergencia para contener y que no se te dispare y pensar a futuro un programa más serio y que vaya a la raíz del nudo del tema inflacionario. Pero creo que son necesarias esas medidas en términos de ampliación de derechos, aún en una economía tensionada. Creo que hay errores para corregir. Por ejemplo, estamos generando un boom de consumo con el ahora 12, con no sé qué, en todos sectores intensivos en importaciones. Entonces estamos alimentando una demanda de consumo. Ya lo hicimos lo mismo en 2013, no aprendemos como los peronistas. Hacemos un boom de consumo cuando no tenemos dólares en los sectores más intensivos en dólares de la demanda, en vez de hacer una política intensiva en construcción de viviendas que no que genera empleo y no demanda dólares. O sea, hay que pensar a dónde apuntar los gastos porque estamos en una economía tensionada. Entonces, si vamos a ir a un salario universal, va a haber que resignar algunos otros gastos.